Récord. Ah, sí, estoy como anfitrión. Muchas gracias. Excelente. Aquí voy a admitir a todos los que Ya, están excelente. ahí esperando. Perfecto. Tenemos un momento. Muy buenas tardes. Empezamos entonces este cuarto y último día del workshop. Hoy nos realizará la presentación el doctor César Nieto, ¿no? El tema de las páginas que justamente ellos manejan, repositorios. Nos van a explicar justamente cómo nosotros podríamos tomar ventaja de esos repositorios. Le agradecemos nuevamente su clase. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Y bueno, podemos empezar, por favor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Eh, ok, aquí a compartir mi pantalla. Bueno, en la clase o en la sesión anterior les hice como una introducción a la simulación de procesos estocásticos discretos. Entonces eh, les estaba contando cómo básicamente los procesos estocásticos pueden dividirse en dos ramas. Una de ellas es procesos estocásticos de variable discreta, donde cada variable es eh, positiva o adquiere ciertos números naturales, y procesos estocásticos con variable continua, como es el tamaño de la célula, donde las variables son continuas en el tiempo. Y nos van a interesar estos procesos donde hay saltos, por ejemplo, la división, en que la célula se divide en dos, eh, y la ocurrencia de estos saltos es una variable estocástica, y precisamente nos va a interesar aprender a simular este tipo de procesos. Cuando tenemos una dinámica que consiste en la evolución determinista de, por ejemplo, el crecimiento junto a saltos estocásticos, eh, llamamos a este proceso proceso híbrido. Híbrido porque consiste en la suma de saltos discretos con dinámica continua. Hablamos un poco del el proceso de saltos sencillo, que determina básicamente la ocurrencia de, de un proceso. Perdón, aquí, corro aquí, estaba aquí descargo lo que no se ve bien. Ok, ahora sí. Ok. Y esto lo podemos modelar con una función f que vamos a llamarla propensidad, que define la tasa por unidad de tiempo en el que ese proceso ocurre. Con eso podemos producir la ecuación maestra que me va a permitir obtener las distribuciones de probabilidad de cada nivel del estado. Puede ser en el caso la probabilidad de no haber ocurrido el proceso, y uno que es la probabilidad de que el proceso ocurrió. Y en compañía de mis propensidades, yo puedo definir la ecuación maestra y resolver esas probabilidades a lo largo del tiempo. Con esto, pues también, si la propensidad es constante, eh, puedo mm, obtener la distribución de tiempos de ocurrencia que siguen una distribución exponencial con promedio 1/λ, lambda siendo la propensidad o tasa de ocurrencia del evento. Esto nos ha permitido también proponer el algoritmo Gillespie, sabiendo que los tiempos son exponenciales. Es posible a partir de una variable aleatoria distribuida uniformemente R, obtener esos tiempos exponenciales utilizando esta función. Eh, Esto nos ayuda como a acelerar mucho más el simulador, porque nos da exactamente el tiempo en el que la reacción ocurre, con arbitraria exactitud.
Explicamos cómo modelar un proceso de dos niveles con ida y regreso, donde cero y uno puede pasar de uno a cero con la misma tasa. La ecuación maestra es algo similar, pero tiene en cuenta los dos procesos, ir de cero a uno y de uno a cero. Esto nos da el proceso telegráfico, que lo pueden ver aquí. En la clase anterior expliqué cómo simularlo. Y también a partir de la solución de las probabilidades, también vemos cómo se puede obtener los promedios de la señal, eh, el promedio del cuadrado que corresponde al segundo momento, y con el segundo momento obtengo la varianza. Y eso lo podemos comparar con las simulaciones, el proceso de Poisson, que nos muestra eh, la distribución de eventos que ocurren con una tasa constante t después de un tiempo dado, que como resultado a lo largo del tiempo nos da la distribución de Poisson con promedio lambda veces t, t siendo el tiempo en el que yo quiero hacer la simulación. También les había explicado cómo obtener la distribución de tiempos de llegada, como pueden ver aquí, que corresponde a los tiempos en los que mi proceso de Poisson llega a un threshold dado o a un eh, límite, por ejemplo, aquí en este caso 15 eventos. Esto demostramos que sigue una distribución Erlang o también conocida como distribución gamma. Ok, creo que hasta aquí llegábamos. Mm, Ahora vamos a hacer un poco más complejo el sistema. Básicamente, en la clase anterior, en la sesión anterior, solamente había una posible reacción, que era se acumula una, un nuevo elemento. Pasamos de 1 a 2, de 2 a 3, 3 a 4, etcétera. Es posible modificar el proceso de Poisson para obtener algo que llamamos el proceso de producción y muerte. Este proceso es utilizado principalmente para modelar mm, la cantidad de moléculas dentro de una célula. Puede ser la cantidad de RNA, puede ser la cantidad de proteínas, o también, por ejemplo, la cantidad de personas que hay en un banco con la posibilidad de que se vayan atendiendo a cierta cantidad. Entonces, ¿en qué consiste? Va a haber, definimos nuestro conjunto, nuestros estados, 0, 1, 2, 3, etcétera. Va a haber una tasa de producción lambda. En principio, esta lambda puede ser dependiente del estado, pero para simplificar, lo vamos a considerar constante. Esta tasa, bueno, aquí le llamé KP, mm, me va a dar la velocidad sí, o la tasa en que n incrementa en uno. Pero al mismo tiempo, voy a considerar que estas proteínas se van a degradar. O en el contexto de personas en un banco, cada persona del banco va a ser atendida con cierta tasa. Para simplificar, vamos a suponer que esta tasa es proporcional al número de personas o el número de proteínas, que sería una constante mu veces el número n de proteínas. Entonces, por ejemplo, una proteína se degrada a tasa mu, dos proteínas, una de ellas se degrada a tasa mu veces 2, K proteínas se degradan a una tasa mu veces K, o una de ellas, al menos una se degrada a esa tasa. Y este es como un ejemplo de las trayectorias que se observan. ¿Vale? Entonces el truco es el siguiente. Mm, Entonces aquí voy a abrir en la carpeta. Voy a compartirla nuevamente para las personas de pronto que no pudieron asistir en la clase o la sesión anterior. Aquí en el chat. Ok. Ah, entonces vamos a ir
Vamos a ir a está aquí, telegráfica Poisson. Déjenme verificar. Vamos a hacerlo aquí en RNA versus proteína. Me confirma acá RNA versus proteína. Creo que no está completamente el build that process. Voy a tener aquí. Está bueno. Esto es casi lo mismo. Voy aquí a escribirlo desde ceros. Y yo me imagino que ya al final de la sesión debe estar el código completo. Eh, bueno, entonces lo que voy a definir primero, bueno, aquí las librerías. Ah, aquí a cerrar entonces estas que tengo por aquí. Ah, ujú. Ok, entonces voy a que escribirlo línea a línea. Les voy a definir primero una función de evolución. Entonces, esta función de evolución voy a necesitar un tiempo máximo. Aquí yo ya había definido una tasa de producción KP. Vamos a colocarla. Una tasa de degradación, mu, creo que era eso nomás. Y mi nivel de proteína, vamos a llamarlo N. Entonces, ¿en qué consiste el código? Primero voy a definir dos tiempos. Va a ser el tiempo de, de producción y el tiempo de reacción. Voy a llamarlo T1 y T2. Entonces, estos van a tener distribución exponencial y van a estar dados por estas tasas de producción, Kp y mu veces n. Ya vimos que es para producir tiempos exponenciales, simplemente cojo uno entre la tasa. Entonces, mi primera tasa es Kp y la segunda tasa es mu veces n. Sería uno dividido la tasa o menos uno dividido la tasa veces el logaritmo natural de un número aleatorio entre cero y uno. ¿Ok? Entonces aquí van a haber dos casos. Por ejemplo, cuando n es cero, este número es infinito. Entonces, por ahora, bueno, coloquémoslo una vez entonces. Si n es cero o es diferente de cero, tengo esos valores. Mm, o si no, T2 es en la práctica infinito porque uno sobre infinito es infinito, pero como no se puede programar el infinito, podemos hacerlo un número muy grande, esa sería una opción, o la otra opción, si no estoy mal, es utilizando la función, mm, es esta, ¿no? Sí, esta es como la función también de, de NumPy que me define infinito. Vamos a dejarla, esa la vi hace poco. Y lo que hacemos es lo siguiente. Primero definimos, déjame ver aquí.
definimos el mínimo entre Tmax, vamos a hacerlo entre T1, T2 y Tmax. Ok. Sí, sí, ok. Y definimos el argumento de ese mínimo como el tipo de reacción eh, que me da. Entonces, por ejemplo, si el mínimo es T1, voy a implementar la primera reacción que es producción. Si el mínimo es T2, voy a implementar eh, la segunda reacción que es degradación. Y si el mínimo es Tmax, termino la, la simulación. Vamos a dejar aquí un contador que me va a arrancar en Tmax y me va a hacer un conteo hacia atrás más bien eh, del tiempo que me hace falta para terminar. ¿Ok? Entonces, esto lo voy a colocar aquí al principio de todo. Y luego ahí sí, una vez que ya definí T1 y T2, ya puedo meterlos aquí en la reacción. Entonces, primero miro si el mínimo es 1, 0, 1 o 2. Si el mínimo es 2, perdón, si el mínimo no es 2, perdón, ujú, voy a empezar a hacer las reacciones. Entonces, mientras el mínimo no sea 2, mientras que no me acabe la reacción, ¿qué voy a hacer? Eh, si el mínimo, recordemos que la función argmin te da pues el 0 si el mínimo es el primer elemento, 1 si el mínimo es el segundo y 2 si el mínimo es el tercer elemento. Entonces, si el mínimo es 0, ¿qué hay que hacer? Producir, ¿no? Entonces, n es igual a n más 1. Si no, miramos si el mínimo es 1. ¿Qué pasa si el mínimo es 1? Resulta que si el mínimo es 1, hago degradación. Y luego vuelvo a generar otros números aleatorios utilizando la misma fórmula. Eh, ¿Vale? ¿Y qué más hago? Le resto a mi contador, le resto el tiempo que pasó. O sea, ya sabemos que hago mi reacción y eh, al tiempo que me hace falta para terminar la reacción, le resto el tiempo que ha pasado, que es min. O sea, le resto min. Hasta que, eh, hasta que este TT sea más pequeño que el tiempo de reacción. ¿Vale? Entonces, esto lo meto cada vez que hago esta iteración hasta que el mínimo sea TT. Oh, ¿ok? Y ya cuando ya no hay reacciones, sino que la siguiente reacción es salir, este max. eh, ¿Cómo es esto? Regreso el valor de n. Y el tiempo
el nuevo tiempo de reacción que va a ser, mm, lo puedo volver a calcular. Ujú. Ok, y con esto puedo correr algo parecido a esto. Y entonces voy a definir eh, tiempo inicial, mi tiempo de leer o de exportar datos o intervalo de tiempo. Mi valor inicial va a ser n, ¿no? Esto no está. El tiempo máximo. Y voy a guardar entonces en un array llamado data, voy a guardar el tiempo y el número de proteínas. Y mis parámetros, por ejemplo, van a ser, voy a colocar kp igual a 10 y mu igual a 1. Y voy entonces a hacer iterativamente este algoritmo. Entonces voy a terminar, voy a correr la simulación cada intervalo de t. ¿Sí? Entonces aquí mi Tmax no va a ser ese mismo Tmax, sino de t. Porque pues básicamente voy a hacer iterativamente esta evolución de la reacción. Kp va a ser Kp, mu va a ser mu y n va a ser n y esto me regresa n, ¿no? Que es lo que aquí regresaba la función. Eh, e- Evoluciona el tiempo y guardo nuevamente tiempo y n. Eso es para una célula. ¿Ok? Dejamos corra aquí hay algo. Veamos. Creo que esto aquí. Ah, vale, y guardamos entonces los datos en un data frame de pandas y lo exportamos o lo graficamos. ¿Vale? Así se ve mi simulación para una corrida. Puedo hacer también iterar sobre muchas células. Eso es para una sola célula, que simplemente es meter esa simulación en un for loop. Por ejemplo, aquí coloco for i, que es el número de células. Digamos que voy a simular 100. Hago lo mismo, voy a iniciar acá todo para cada célula lo mismo, las mismas iniciales. La diferencia es que voy a arrancar con data como un array vacío y voy guardándole eh, los valores iniciales
Y aquí un índice adicional que va a ser el número de la célula que tengo. Entonces aquí lo mismo, lo hacemos para 100. Ya corrió. Ahí puedo exportar. Cuando mira, entonces tengo aquí a lo largo del tiempo, para cada célula, célula 0 hasta 99, en el tiempo 00, 01, 02, 03, la cantidad de proteínas que tiene. Y puedo entonces graficarla, aquí haciendo con un for. Entonces recordemos, por ejemplo, cómo lo hago. Si yo hago de f tal que, y aquí le coloco en las brackets una condición, por ejemplo, de f tal que de f.cell, que me da los valores de esta columna, sea igual a cualquier célula, por ejemplo, célula 72, me va a dar solamente los valores de célula 72. Lo puedo llamar de fcell y puedo graficar de fcell.time, fcell.prot, ¿no? Que es como llamamos a la proteína. Y esta es la proteína para la célula 72. ¿Vale? Puedo hacer esto en un loop para graficar todas las proteínas o las proteínas que yo quiera. Por ejemplo, puedo colocarlas en un range de 0 a 100, que es este range, recuerden. Este range es 0, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta 100. Y voy a hacer en este for que haga iterativamente, que grafique todas las 100 primeras células. Y da algo así. ¿Vale? Entonces cada línea de esta es una réplica de simulación. Aquí vemos con 10. Ahí está. Ok, ¿cómo hacemos para compararlo con la teoría? Entonces, para compararlo con la teoría, usualmente podemos utilizar eh, un método que desarrollamos aquí en el laboratorio llamado dinámica de momentos o fórmula de Deakin, que es utilizado para este tipo de procesos. Este tipo de procesos es discreto porque todas las variables son discretas siempre. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. ¿En qué consiste? Em, la fórmula de Deakin me permite obtener una ecuación diferencial para el momento cualquiera alfa, alfa entero, o lo que ustedes quieran. En el caso, por ejemplo, el promedio es alfa igual a 1. El segundo momento es alfa igual a 2, etcétera. Entonces, aquí tengo dos reacciones, producción y degradación. Entonces, producción ocurre a esta tasa Kp, bueno, aquí es K, pero bueno, es Kp, y voy a multiplicarlo por mi estado después de la reacción, básicamente n es n más 1, men a la alfa, pues si es alfa es igual a 1, es 1, y si alfa es igual a 2, pues coloco el cuadrado, menos el estado antes de la reacción, que es n. Recordemos que con K, n va a n más 1. Más, y eso le saco el promedio, ¿no? Más eh, mi otra reacción que tiene propensidad o tasa de ocurrencia, mu veces n, veces lo mismo. eh, el estado después de la reacción, en este caso n menos 1, porque la degradación baja la cantidad de proteínas por 1, a la alfa menos el estado antes, que es n a la alfa. Entonces, para el promedio, alfa es igual a 1, entonces acá lo reemplazo y me queda esta ecuación. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí n más 1 menos n me da simplemente 1, que n con este n se cancela,
y me queda k veces uno. El promedio de k es una constante, entonces sale aquí. Esto me quedaría, lo de este lado me quedaría mu veces n cuadrado veces n menos n cuadrado. Vale, aquí multipliqué este por este por este. Y bueno, estos dos se cancelan también y me quedaría menos n. Y saco el promedio, pues como el promedio, n es una variable aleatoria, pero mu es una constante, entonces puede salir del promedio. Entonces me queda aquí en la ecuación diferencial simplemente del promedio. Y ya con esto, por ejemplo, puedo comparar eh, con la solución, con el promedio de la simulación versus la solución de esta ecuación diferencial. Entonces, para aquellos de pronto que ya hayan visto este tipo de reacciones en sus cursos de ecuaciones diferenciales, es algo muy sencillo y la solución es la carga de un capacitor para aquellos de pronto que tienen experiencia en electricidad y magnetismo, o algo así. Ok, entonces acá vemos que en el límite, cuando t tiende a infinito, este término es cero y obtengo que el estado estacionario, o sea, el estado cuando t tiende a infinito, es una constante. Y el valor promedio de las proteínas es K entre mu. ¿Vale? Por ejemplo, para nuestro valor entre que K era 10 y mu era uno, entonces el valor estacionario tiende a 10. Y la varianza, pues, se obtiene a partir del segundo momento. Aquí reemplazamos alfa por 2 y resolvemos. Queda algo así. Aquí n, pues reemplazamos este n por esta fórmula y resolvemos para n cuadrado. Ya nos queda un poco más complejo, pero básicamente nos damos cuenta que la varianza también sigue la misma fórmula del promedio. Entonces, este proceso de Berthet o de producción y degradación tiene la mm, propiedad de que la varianza entre promedios siempre es uno, ¿vale? Eso es lo que llamamos un proceso poissoniano, cuando la varianza es igual al promedio. Cuando la varianza es mayor al promedio lo llamamos super poissoniano y cuando la varianza es, aquí estamos, si la varianza es mayor a uno es super poissoniano y si es menor a uno es subpoissoniano, si la varianza entre promedios es menor a uno. Sé que el bit depth process es como una variante del proceso de Poisson. Acá pueden tener, por ejemplo, las trayectorias a lo largo del tiempo. Podemos aquí hacer una comparación de los promedios utilizando aquí las funciones que les había explicado la vez anterior. Ah, tengo, ¿qué es esto? Ya vamos a llegar a este pedazo, sino que creo que no había guardado aquí o guardé una versión vieja eh, de de este simulador. Bueno, entonces aquí tengo mi data frame se llama DF, entonces voy a hacer una iteración sobre todos los tiempos en DF. Voy a escoger todos los tiempos o las columnas, perdón, las filas tales que el tiempo sea igual al tiempo. Y voy a guardar el promedio de la proteína y voy a guardar también la varianza de la proteína para ese instante de tiempo. Y la voy a guardar en un nuevo array que va a ser así. Voy a colocarle mn y var. Y voy a guardarlo voy a guardarlo como minp y varp. Entonces, luego de hacer este cálculo, vemos aquí nuestro data frame que me va a dar a lo largo del tiempo el promedio y la varianza. Eso lo podemos comparar con el promedio de la simulación.
de la teoría, perdón. Este es como lo que obtengo de la teoría. ah, Perdón. Y lo puedo comparar bueno, esta es la simulación, lo puedo comparar con la teoría. Entonces, la teoría me predecía Kp sobre mu veces uno menos la exponencial de menos mu veces el tiempo, ¿no? Y eso es como lo que ve, ahí se ve como qué tan buena o qué tan mala es la simulación. Lo mismo lo puedo hacer con la varianza. Puedo entonces aquí hacer no solo 100 sino 1000 para que se acerque un poco mejor. Esperamos que no se demore tanto. Y esto lo borramos. No creo que se demore mucho. Ok, bueno, esa es la idea. Entonces voy a que explicarles un poco mientras corre qué es lo que pasa en una célula real. Entonces, en la simulación de Bird Process, consideramos, por ejemplo, que siempre se producía una célula, perdón, una molécula y siempre se gradaba de a una. Entonces, lo que pasa realmente en una célula es lo siguiente. Tenemos el ADN, hay una enzima llamada RNA polimerase que se pega al gen y se encarga de producir eh, moléculas de RNA. Cuando la polimerasa está pegada al gen, decimos que el gen está activo o que hay expresión genética. Esos RNAs también se van a producir, digamos, pues a una tasa KR y se degradan a una tasa también parecida a una tasa gamma. Y hay una segunda maquinaria que se llaman ribosomas que se pegan a los RNA, van leyendo y a partir de la información que tiene el RNA van produciendo proteínas. Y esas proteínas pues también es lo que pues conocemos, lo que utiliza la célula para la estructura, lo que son las enzimas, la pared celular, los organelos, etcétera. Entonces, básicamente el proceso real corresponde a dos procesos. Uno donde es el mRNA. El mRNA usualmente tiene tiempos de vida muy cortos y fluctuaciones muy rápidas y números pequeños como del orden de 10. Mientras que la proteína tiene dinámicas mucho más rápidas, perdón, mucho más lentas, no fluctúa tanto, que es lo que se esperaba, y tiene números del orden de miles, cientos de miles, decenas de miles. Bueno, aquí ya miramos. Aquí, aquí ya se ve otra vez la... no lo guardé, no guardé este data frame. Pero sí debería correr mejor. Bueno, entonces eh, este data frame le va a dar, o la, este programa me va a dar la simulación de un proceso así de lo que llamamos RNA y proteína.
Esto va a ser un poco más complejo. Vamos a tener entonces cuatro reacciones. La reacción de síntesis de proteína, perdón, de síntesis de RNA que ocurre en una tasa KR, degradación de RNA, gamma veces KR, síntesis de proteína P eh, va a P más uno y degradación de proteína que me va a dar un salto de P a P menos uno. Podemos hacer como cálculos similares de momentos. Entonces acá en la expresión de momentos coloco aquí la proteína, P más uno, menos uno, las tasas de reacción. Tengo las soluciones y esta es como las expresiones, el promedio de RNA y el promedio de proteínas. Ok. eh, entonces aquí básicamente esta es la simulación, es un poco más complejo. Entonces exactamente lo mismo, solo que aquí hay cuatro casos. Uno cuando ambas son cero, entonces acá, perdón, cuando ambas son diferentes de cero, pues son los tiempos normales. Uno, la tasa de producción de proteínas de RNA es KR, la tasa de degradación es R veces GR, KP, la tasa de producción de proteínas veces R, la tasa de degradación es P veces GP, y cuando la proteína es cero, entonces la tasa de degradación es infinita. Cuando el RNA es cero, la tasa de producción de mRNA es infinita porque aquí R es cero, aquí la coloco infinita, y la tasa de degradación de RNA también es infinita. Y si los dos son cero, únicamente voy a poder producir RNA. ¿Ok? Entonces hago básicamente lo mismo, miro cuál es el mínimo entre las cuatro tiempos, lo comparo con el tiempo para terminar la simulación y dependiendo de cuál es el mínimo, eh, subo RNA, disminuyo RNA, sumo proteína o bajo proteína. Acá lo podemos correr un poquito y ah, voy a correr entonces la simulación con estos valores. Voy a colocar entonces mis parámetros. Mis valores iniciales, por ejemplo, pueden ser R igual a cero y P igual a cero. Vamos a colocar KR igual a 10, R igual a 1, KP igual a 100, gamma P igual a 10. Arranco con un data frame con R y P, ¿vale? Y voy a hacer, ahora mi función se llama evolve, pero tiene otros parámetros, ¿no? Pero es exactamente como la misma idea de el anterior birthed process. Max va a ser dt, GP es GP, y esta función entonces me retorna R y P, que son mis dos variables, el RNA y la proteína, y eso es lo que voy a guardar aquí en mi data frame. Eh, perdón, es esto. Y ya me corrió para una célula, y aquí sería como la proteína y el RNA. ¿Vale? Aquí lo que está pasando es que estoy tomando un delta T tal vez muy grande o muy pequeño. Vamos a hacerlo un poco más grande para que no se vea como tan ruidoso.
Ujú. Un programa pues muy grande. Ujú. Vale, entonces, esta sería la forma de simular. ¿Qué podemos ver aquí? Entonces aquí vemos la RNA versus la proteína. Em, entonces, como pueden ver, la proteína básicamente sigue casi que la misma trayectoria de mRNA. Aquí sube, luego baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, el problema es que, o lo que observamos es que la proteína va a estar muy ligada al mRNA y va a tener casi que el mismo ruido del mRNA. Eso es como la parte vital de este proceso y es que para una proteína con el número de números que tiene, la proteína es muchísimo más ruidosa de lo que se espera, ¿vale? Es como la principal conclusión aquí de este modelo. Eh, y si uno compara aquí la varianza de la proteína, pues es la misma que el promedio porque es un proceso de Bird-Dead, o sea que la varianza entre el promedio da uno, o sea que es un proceso poissoniano, pero la varianza de P es más grande que P, o sea que este proceso es mucho más grande tiene un ruido más grande que un poissoniano, ¿vale? Es como la principal idea aquí. Entonces, para simular este tipo de procesos, aquí en el laboratorio hemos propuesto una forma más sencilla. Creo que aquí ya acabamos. Bueno, entonces son gráficas de promedios, etcétera, que podemos aquí ignorar. Aquí está su iteración para 100. Graficamos las proteínas, graficamos el RNA, los promedios, etcétera. Lo pueden aquí ver en la casa con más cuidado y ahí me van contando. Pero el resto es lo mismo que hicimos, calcular promedios y varianzas. Pues, lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que si cuando yo quiero simular 100 proteínas, ya se me está demorando 1 o 2 minutos, que no puede ser mucho, pero son 100. Usualmente lo que queremos es simular 10.000 proteínas, entonces puede demorar varios minutos y si la simulación es mucho más compleja, va a ser mucho más demorada. Para hacerlo incluso más rápido, aquí propusimos el proceso de Burst Dilution. Este proceso de Burst Dilution es un proceso híbrido, no es discreto como el anterior, en el cual la degradación de proteínas se asume constante, ¿vale? Entonces la proteína X, en este caso, eh, va a degradarse continuamente a una tasa gamma veces X, ¿vale? O sea que si la dejamos sola, como pueden ver aquí, la proteína decae exponencialmente en el tiempo. Y el efecto del RNA va a estar, va a estar simplificado como algo que llamamos burst, que significa explosión o, sí, como explosión repentina de proteínas. Básicamente, cuando se crea un RNA, usualmente estos RNA son tiempos de duración muy rápidos, o sea, se degradan supremamente rápido. En el orden de 1 o 2 minutos ya la molécula de RNA se ha degradado, mientras que las proteínas pueden durar horas o días sin degradarse. Entonces, se puede suponer, por ejemplo, que el mRNA se produce y se degrada instantáneamente y durante ese tiempo de vida se producen B proteínas, que eso es lo que llamamos el burst. Mientras el RNA esté vivo, se producen B proteínas.
Este B puede ser una variable constante, digamos, se producen siempre 10 proteínas, se producen 20 proteínas, pero también puede ser una variable estocástica, puede ser un número aleatorio con cierta distribución, etcétera. ¿Vale? Entonces, vamos a simular el Force Solution. eh, Está aquí en en esta librería llamada SHS de Stochastic Hybrid Systems In. Entonces voy a entrar aquí. Y la idea es aquí es donde más o menos como les estaba contando en la sesión anterior, es donde se ve como la validez de este algoritmo y es que este también me permite simular sistemas híbridos. Entonces, ¿en qué consiste? Tengo un tiempo máximo de reacción o de simulación. Tengo un tiempo para la próxima reacción, en este caso el próximo burst, y el estado de la proteína actual. ¿Vale? Entonces hago lo mismo. Hago un timer que me dice el tiempo que me hace falta para llegar a Tmax. En el tiempo inicial van a ser lo mismo. Y miro cuál es el menor entre el tiempo máximo para reacción y el tiempo final de la simulación. Y calculo cuál de los dos es el menor, si es cero o es uno. Si es cero, significa que hay que hacer reacciones o existen reacciones antes de hacer la simulación. Entonces, el problema aquí, si de pronto alguien aún no me ha hecho entender muy bien, ¿cuál es la idea? Aquí está el tiempo. Vamos a hacerlo aquí con más calma. Eh, entonces arranco en cero. Entonces defino un delta t, es el momento en que yo quiero tomar datos. Esto va a ser el mismo t max en nuestra simulación. Y defino el contador es tt que me da como el tiempo que hace falta para terminar la simulación. Defino mi tiempo de reacción. Entonces, por ejemplo, en el caso en el que el tiempo de reacción es más grande que el t max, no hago reacciones, simplemente refresco pues el valor de mi proteína. Entonces, por ejemplo, si mi proteína estaba aquí y asumo que mi proteína decae exponencialmente, la solución a eso es una decaimiento exponencial. Entonces, lo que hago es resolver calcular la solución de esto, o sea, va a ser x, lo voy a enviar a x veces e a la menos gamma t, en este caso delta t, ¿no? Y mi nuevo tiempo de reacción para la siguiente iteración va a ser este, ¿no? Que es simplemente mi tiempo de reacción al principio de la simulación menos tt o menos tmax. ¿Vale? Este es para el caso en que no hay reacciones. Si hay reacciones, resulta que el tr, si estamos claros hasta ahí, ¿no? Si hay reacción, resulta que el tr es menor a tmax o a tt. Por ejemplo, digamos que mi tr fue aquí. ¿Qué hago ahí? Entonces, evoluciono mi sistema hasta el tiempo tr, o sea, hasta aquí, y hago mi reacción. ¿En qué consiste mi reacción? Entonces, simplemente
le sumo el burst. Eh, entonces aquí le sumo el burst. Este B puede ser uno, no sé, o lo que ustedes quieran. Y mi nuevo TT va a ser este, ¿no? Básicamente este T menos TR. Y genero un nuevo TR. Entonces ya estoy aquí en este tiempo y adelanto el tiempo, un tiempo TR. Ya me encuentro en este tiempo de la primera reacción. Genero un nuevo TR, digamos que me dio aquí. Y nuevamente hago lo mismo. Miro si es mayor o cuál de estos dos es mayor. Aquí en este caso el TR es el menor. Entonces adelanto mi reacción otra vez hasta TR. Evoluciono, genero mi nuevo burst y mi nueva reacción. Por ejemplo, en este caso es mayor a TT. TT era esto. Entonces lo que hago es evolucionar hasta Tmax y mi nuevo TR es simplemente la resta del antiguo TR menos el tiempo que me daba. Y aquí, con los datos aquí, ya puedo exportar los valores. Entonces, volvemos aquí. Básicamente esto es lo que hace este algoritmo aquí. Perdón. Ok, entonces lo mismo. Si el mínimo es cero, significa que la reacción que va a ocurrir es, bueno, hay que hacer reacciones. Mientras el mínimo sea cero, entonces hago lo que les está diciendo. Le resto a TT, le resto a TR, hago expand- eh, refresco la proteína, le sumo el burst, en este caso el burst es 1, y genero un nuevo TR. Calculo el mínimo y el argumento del mínimo y hago ese loop. Y ya cuando el TR es mayor a TT, simplemente evoluciono la proteína en tiempo TT y exporto los datos. Entonces hago eso. Aquí se puede ver. Y aquí hay un ejemplo de la simulación. Entonces arranco con 10. eh, la proteína aumenta 1 cada vez que hago un burst y decrece exponencialmente entre burst y burst. Y lo puedo correr varias veces y miramos como diferentes ejemplos. Podemos hacerlo mm, Tmax igual a 10. Y así sería como la gráfica de la proteína a lo largo del tiempo. ¿Vale? Entonces sería como que esto en algún momento podría ser equivalente a trayectorias como esta. Entonces es como la principal. De hecho, con esos parámetros, las trayectorias de proteínas se ven más así, que son como más cercanas a lo que uno ve realmente. Entonces, lo que voy a mostrarles es que es posible eh, simplificar la dinámica de proteína utilizando este modelo, obteniendo las mismas propiedades estadísticas. Entonces, si utilizo aquí la fórmula de Dickin para el- el sistema estocástico híbrido, yo hago lo mismo. La ecuación para el momento alfa va a estar va a ser dada por el salto y la dinámica continua. Entonces aquí, pues esto es diferente a lo que les estaba explicando para el Birthed Process, pero es equivalente. Entonces, como hay un salto de B, entonces aquí va X más B, que corresponde a este salto. En el caso anterior era simplemente esa altura de 1, pero aquí el salto es X más B. A la alfa
menos X y le saco el promedio. Y lo que hago aquí para la dinámica determinista es, le saco la derivada a la función que está aquí, en este caso X a la alfa, la derivada con respecto a X. Me va a quedar alfa veces X a la alfa menos uno y lo multiplico por la función que está aquí, en este caso gamma veces X y le calculo el promedio. Bueno, entonces, por ejemplo, para el promedio me va a quedar derivada de el promedio de X entre el tiempo va a ser el promedio de K veces X más B, alfa es igual a uno, entonces lo dejo ahí, menos X promedio más la derivada de X a la alfa veces X, me quedaría entonces la derivada de X con respecto a X, que es uno, ¿no? Y veces gamma X. Saco el promedio y obtengo la misma solución o la misma ecuación. Entonces me quedaría K veces B más menos gamma X, porque aquí esta ecuación tiene aquí un negativo, ¿no? El gamma X. Que si ustedes lo ven es muy similar a la ecuación del Birth Process. Lo que cambia un poquito, por ejemplo, es la ecuación del segundo momento, que ya me quedaría un poquito diferente, pero no, pero en esencia es lo mismo. Para el segundo momento me quedaría dx cuadrado, quedaría el valor esperado o el promedio de k veces x más b al cuadrado menos x al cuadrado menos la derivada de x al cuadrado con respecto a x es 2x veces gamma x. Todo eso le saco el promedio. Perdón, aquí que se confunden los paréntesis con los brackets, pero esa es la idea. Aquí cuando soluciono esto, quedaría dos veces el promedio, perdón, dos veces k veces el promedio de x veces el promedio de b más k veces el promedio de b al cuadrado, que es como lo que está aquí, porque se cancelan los términos de x al cuadrado. Y aquí me quedaría menos 2 gamma y el promedio de x al cuadrado. Entonces se puede resolver esto y se puede obtener que el promedio me sigue esto en estado estacionario y la varianza me sirve esto, me sigue esto. Aquí como pueden ver, bueno, aquí es el segundo momento de b al cuadrado. Si ves una variable determinista, por ejemplo, si siempre es uno, si siempre es uno, eh, pues para una variable determinista, el, el promedio del cuadrado es lo mismo que el cuadrado del promedio. Si es determinista, si es estocástica, no se obtiene esa igualdad, entonces acá simplemente lo reemplazo. Pero si es estocástica, por ejemplo, si ves de una distribución exponencial o lo que queramos, esto no se obtiene y aquí yo puedo, por ejemplo, fitear o hacer un ajuste de la variable de x que yo obtengo experimentalmente y con esto puedo obtener la varianza de b que más se ajuste a los datos. ¿Ok? Bueno, aquí explico más o menos cómo hacerlo, eh, pero bueno, esa es la idea. Pueden verlo aquí como con más calma si corren esto. Aquí hago lo mismo, corro para 1000 células, muestro la célula 11
Aquí me da el promedio y la varianza. Vale, y aquí lo comparo con parámetros que son similares a los de eh, RNA y proteína. Entonces, conclusión de esto, con el birthed process, perdón, con el Bohr dilution, como ven aquí, es posible simplificar el proceso de RNA y proteína únicamente utilizando proteína, como brincándose el RNA. Y se pueden obtener varianzas y promedios muy parecidos a los que se obtienen con el sistema completo, con RNA y proteína. Esto, al menos para nuestro, nuestra investigación es muy relevante porque básicamente esto es lo que hacemos en nuestro laboratorio, utilizar procesos de Bohr y dilution para eh, modelar diferentes reacciones. ¿Ok? Aquí ya acabamos. Ahora lo siguiente que quería explicarles es cómo modelar tamaño celular, que es otra variante de un proceso híbrido. Entonces aquí en el programa Cell Size Dynamics, vamos aquí a acabar este. No, vamos aquí a cancelarlo. Lo cierro. Ok. Solamente está esta view. Ok, entonces, bueno, ¿cuál es la idea aquí? Entonces déjenme aquí mostrarles el artículo en el que está basado esta simulación. Se encuentra en Physical Biology y es la librería que comentábamos que se llama PyEcolib. Porque es Python, Ecolib porque es basada pues para simular la dinámica estocástica de tamaño de la bacteria E. coli y lib es una librería. ¿Cuál es la idea de esta librería? Eh, entonces, como les estaba mostrando la clase anterior, la dinámica de tamaño de las bacterias, sí, por aquí, entonces para el que lo pueda ver, pues se llama así. Les voy a dejar el link en el chat. Me cuentan si lo tienen o si no, también lo puedo subir al repositorio. Entonces, básicamente la dinámica de tamaño de las células o de las bacterias consiste también es un proceso híbrido en el que las bacterias crecen exponencialmente a lo largo del tiempo y se dividen en dos hijas. La primera parte de la dinámica de las células, voy a descartar una de esas y voy a continuar el tracking de, de la otra. O sea, acá descarto esta y continúo el tracking de la siguiente hija. Cada vez que se divide, sea aproximadamente la mitad, no siempre la mitad, pero vamos a asumir primero que es por la mitad. Y como resultado obtengo la dinámica, por ejemplo, del azul. Hay diferentes parámetros que la librería es capaz de simular. Nos van a interesar básicamente tres. Uno es el ruido del tamaño del ancestro, como ven aquí. No, va a arrancar en promedio uno, pero
puede ser una variable aleatoria. El ruido en tasa de crecimiento, entonces, a pesar de que ahí la tasa de crecimiento está dada, en la vida real, unas crecen más rápido que las otras. Entonces, una va a crecer más rápido, otra más lento, etcétera. Esto también puede ser una variable aleatoria que se va a conservar en cada ciclo y durante cada nuevo ciclo eh, se va a generar un número aleatorio. Y el otro es el ruido de partición. Como ven aquí, las proteínas no se dividen exactamente en dos, aunque en promedio sí lo hacen por la mitad, pero pues va a haber cierta también estocasticidad en el número o en la posición del, del anillo de división. Eh, Estamos hablando de hace unos 10 años. Se descubrió en el 2015 o se midió cómo deciden las bacterias en qué momento dividirse. Básicamente habían como tres posibilidades. Una de ellas es esperar un tiempo. Eso es la que llamamos la estrategia timer, que viene después de tiempo de time. Entonces, en promedio, una variable aleatoria con cierto promedio y variabilidad. Esa fue una hipótesis. Otra hipótesis era que las bacterias en promedio esperan a llegar a un tamaño fijo. Eso es lo que llamamos sizer. Y resulta que las bacterias tienen otro, otro modo de definir cuándo se dividen. Y es que si cogemos el tamaño agregado, que es la diferencia entre el tamaño al dividirse menos el tamaño al nacer, eso es lo que llamamos added size o tamaño agregado. Resulta que esta variable, eso es lo que hacen las bacterias, esperar a agregar un tamaño fijo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se descubrió eso? Cuando hacemos la gráfica para cada ciclo, registramos el tamaño agregado como función del tamaño al nacer, o sea, el tamaño aquí al principio del ciclo, nos damos cuenta que es una variable que no está correlacionada con el tamaño al nacer. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué esperábamos si fuera un timer? Si fuera un timer, básicamente, si mi célula nació con tamaño SB al nacer, aproximadamente va a dividirse con tamaño 2 SB. O sea que si mi célula, por ejemplo, tiene tamaño 1.5, se va a dividir a tamaño 3, y si tiene tamaño 0.5, se va a dividir a tamaño 1. Entonces, el tamaño agregado entre este y este es 3 menos 1.5 es 1.5, y el tamaño agregado aquí es 0.5, ¿no? O sea que para un timer que espera a más o menos a que se duplique la célula, esta gráfica tendría que ser eh, con pendiente positiva, ¿no? Si tenemos un sizer, voy a hacerlo aquí con otro color. El sizer, entonces, por ejemplo, siempre se va a dividir cuando llegue a 2, ¿vale? Siempre que llegue a 2 se va a dividir. Entonces, que si mi célula al iniciar fue 0.5, se va a dividir a 2, o sea que me va a agregar 2 menos 0.5, 1.5. Y si, por ejemplo, mi célula tiene tamaño 1.5 y se divide cuando llegue a 2, el agregado va a ser 2 menos 1.5, 0.5, o sea que va a ser al contrario. En 0.5 es 1.5 y esto es 0, o sea que va a ser así.
Entonces, eh, esas tres estrategias se pueden comparar mirando el tamaño agregado como función del tamaño al nacer. Y cuando es adder, es constante. Cuando es positiva, la correlación es timer y cuando es negativa es sizer. ¿Ok? Entonces resulta que podemos hacer o simular un adder siempre y cuando la tasa de división sea proporcional al tamaño. Eso es como una también de las cosas que descubrimos en nuestra investigación y básicamente es lo siguiente. Entonces, utilizando el mismo formalismo del Borst Dilution Process, puedo proponer la división como un proceso híbrido, ¿no? Entonces, mi tamaño va a regirse por eh, la dinámica estocástica, pero la dinámica determinista, dada una tasa de crecimiento, puede ser mu veces s, porque está creciendo exponencialmente, y voy a suponer que hay brincos estocásticos con una tasa de división que sigue, que es proporcional al tamaño, o sea que es una constante veces el tamaño. Y cuando surge o sea, por ejemplo, si tengo el tiempo en el ciclo, ese va a ser exponencial, ¿no? Entonces esto va a ser KD veces el tamaño al nacer, que es el tamaño al principio del ciclo, y E a la mu, que es aquí la tasa de crecimiento, veces la edad o el tiempo que ha pasado desde la última división. Entonces, como ven aquí, esta propensidad es dependiente del tiempo y cuando sucede este evento, lo que hago es S lo divido entre dos, ¿no? ¿Vale? Y yo lo puedo entonces colocar aquí en mi ecuación de proceso de single step. Cero significa que no se ha dividido, uno significa que ya se dividió. ah, y simplemente hago la reacción. Entonces aquí en lugar de colocar lambda, coloco k veces el tamaño, o sea que coloco k veces el tamaño al nacer veces e a la mu t. Y lo mismo aquí, en vez de lambda coloco esto y se puede obtener la solución de la ecuación de estas probabilidades y con esas probabilidades lo coloco eh, aquí adentro. Obtengo las distribuciones, no va a ser exponencial, sino otra cosa. Eso de pronto se lo dejo para que ustedes lo miren en la casa. Y obtengo otros tiempos que son diferentes a Gillespie. Entonces aquí ya le había colocado la solución. Y es que estos tiempos, bueno, si es constante son Gillespie, siguen esta fórmula, pero para el caso de Cell Size Dynamics siguen esta fórmula. Va a ser uno, va a ser primero positivo, o al menos no positivo, ambos son positivos, pero pues no tiene aquí el signo menos. Va a ser uno entre la tasa de crecimiento veces el logaritmo de uno menos un tamaño eh, promedio, vamos a llamarlo S0, veces el tamaño de la célula en cada instante, en el instante de tiempo, veces el logaritmo de número aleatorio. ¿Vale? Lo pueden hacer en la casa y les va a salir esto. Si integran la solución, pueden incluso ver algunos artículos que yo hice. No quiero como dedicarme mucho tiempo a resolver esta fórmula. Y básicamente hacemos lo mismo, tal cual lo que hicimos como para Board Solution. Defino un tiempo máximo, calculo el tiempo de reacción, que es lo que dice aquí. Calculo el mínimo, el- cuál de los dos es el mínimo,
Si el mínimo es cero significa que tengo que dividir, el resto del tiempo de reacción, hago la dinámica del tamaño, que es multiplicarlo por una función exponencial del tiempo, lo divido entre 2 cada vez que, luego de que pase un tiempo TR, genero un nuevo tiempo de división, que es esta fórmula, y nuevamente calculo el mínimo y el argumento del mínimo. Y hago ese loop hasta que se acabe o hasta que la próxima reacción ocurra después de Tmax, ¿vale? Entonces, aquí lo puedo hacer y me dan como trayectorias de este estilo, ¿vale? Entonces, este es el tamaño de la célula. Aquí llegó a 3.3 y se dividió entre 2, quedó en 1.8, 1.7, perdón, y crece nuevamente hasta 7, se divide entre 2, crece, se divide, crece, se divide, crece, se divide, crece, se divide, etcétera. ¿Vale? Podemos hacer aquí 1000 células. O sea, este algoritmo es relativamente rápido. Y aquí puedo hacer graficar, por ejemplo, la célula 11, la célula cualquiera, ¿no? 35, lo que queramos. Eh, Ahí se ven. Aquí puedo calcular la varianza a lo largo del tiempo y el promedio. Ok, eso sería básicamente lo que les quería contar. Y aquí, pues, podemos ver la implementación de de esta teoría en nuestra librería que se llama PyEcolib. Eh, esta va a estar, vamos a llamarle aquí de nombre, a llamarlo PyEcolib. Entonces en PyEcolib va a estar como un ejemplo de ya de la librería eh, en sí que hace este tipo de cosas ya más compleja, de una manera más compleja, ¿no? Entonces aquí me va a permitir obtener, como les estaba contando, obtener adders, como por ejemplo este, que es por defecto. Eh, tengo adders, tengo sizer, timer. Si yo miro el tamaño agregado en función del tamaño al nacer, también puedo manipular el ruido del tamaño agregado y como él cambia con el tamaño al nacer, puedo obtener dinámicas del promedio, el ruido y también la posibilidad de simular colonias, donde arranco con una célula y luego tengo dos, tres, luego cuatro y así sucesivamente, cada una con su eh, dinámica de tamaño. O sea, aquí, por ejemplo, el azul, que era el ancestro del árbol genealógico, aquí tienen la distribución de tamaños, perdón, las trayectorias de tamaños. Eh, en ese momento tuvo una hija que arrancó con ese tamaño, ligeramente más grande que la mamá. eh, Luego ella se dividió en ese instante. Esta es la hija de la naranja. La azul tuvo una hija, que es la roja. La morada es hija del verde y así sucesivamente. Puedo tener poblaciones de células a lo largo del tiempo. ¿Ok? Entonces, para implementarlo es sencillísimo.
Primero bajamos la librería, se llama PyEcolib con este comando pip install PyEcolib y de esta librería PyEcolib Simulator vamos a bajar la librería Simulator con mayúscula en la primera letra. Ok, entonces esta me va a permitir, por ejemplo, simular células las que yo quiera. Por ejemplo, yo quiero una célula que tenga en tamaño promedio un femtolitro con un doubling time de 18 minutos, que es el que uno observa para E. coli en medio estándar de crecimiento. Voy a simularla por 180 minutos. Voy a tomar datos cada 2 minutos. Y este parámetro diff steps me da como el nivel de aleatoriedad. Entonces, lo que les estaba explicando era un proceso con un con un división, pasos de división, pero un número de pasos estándar es 10. Y voy a simular 5000 células. Ok, entonces voy a correr eso. Vamos a ver si lo corre bien. Entonces me toca instalar primero PyEcolib. Ya lo importó. Este es mi tasa de crecimiento. Voy a hacer estas carpetas dentro del path. Y voy a correr aquí la función simulator, que es la que importé aquí, ¿no? Esto va a tener parámetros como número de células que quiero implementar, tasa de crecimiento GR, es aquí, por ejemplo, si la miramos eh, 0.038. El tamaño al nacer es SB, size at birth. Va a ser el tamaño promedio que yo quiero, en este caso un femtolitro, que es como un tamaño típico de una célula, una bacteria. Eh, Steps es el número de divisiones de pasos de división, que son como el número, como de, entre comillas, de fases que hay en el ciclo celular. Y voy a correr la función deepstrat. Deepstrat, como les contaba, es la estrategia de división, que me dice si es timer, adder o timer like. Y lo voy a simular por 180 minutos, que son básicamente 10 divisiones o 10 generaciones. Y lo guardo en este archivo. ¿Vale? Entonces lo corro y ahí se ve como básicamente la velocidad del simulador. Ya terminó. Y aquí puedo ir guardando la estrategia de división. ¿Vale? Pues esta función como que me da el tamaño agregado, el tamaño al nacer, etcétera. Y esta es como la gráfica que obtengo. De lo que obtengo son eh, estos puntos azules, que como vemos es una función que o- no tienen correlación con el tamaño al nacer, ¿vale? Y qué es lo que esperaba con un adder. Puedo manipular un poquito para que me dé un timer o un sizer like, pero creo que no alcanzamos, se demora un poquito más. Y la siguiente función se llama szdin, que viene de Size Dynamics, que me va a dar trayectorias en tiempo real o trayectorias a lo largo del tiempo de las células. ¿Ok? Entonces tiene parámetros Tmax, el máximo tiempo, el sample time, que es cada cuánto voy a tomar datos, y esto me va a exportar datos en CRM, en este archivo, que es un archivo CSV. Vamos aquí, por ejemplo, a mirar en qué consiste el archivo que exportamos en Deepstrat. Entonces aquí tiene, eso corresponde a un archivo tipo CSV, coma separated values, que va a tener tamaño al nacer, tamaño al dividirse,
sea, para cada ciclo tengo ese tamaño de nacer y ese tamaño al dividirme. Tengo esta tasa de crecimiento. Si yo le coloco ruido en tasa de crecimiento es posible, pueden mirar ahí el artículo para ver cómo colocar ruido en tasa de crecimiento. La duración del ciclo y en qué tiempo ocurrió el ciclo celular, como para que pues, si ustedes quieren hacer eh, o analizar a lo largo del tiempo cómo cambia esta estrategia de visión también. Y lo que obtenemos aquí. Cuando simulamos la dinámica de tamaño con ese ZDIN, obtenemos, obtenemos otro archivo CSV que va a ser un poquito diferente. Entonces tengo los tiempos en la primera columna y en las siguientes columnas voy a tener el tamaño de cada célula. Entonces la célula uno va a tener ese tamaño a lo largo del tiempo. La célula 2 tiene este tamaño a lo largo del tiempo y así sucesivamente hasta la célula 4999, ya que son 5000 células. Perdón, esta es la célula 5000 también. Y con eso pues las puedo graficar y me da algo así. Entonces aquí arrancan todas con uno. Puedo colocarles, por ejemplo, ruido también. Mm, Pero bueno, eso lo pueden ustedes mirar con más calma mirando el artículo. Y puedo hacer también simulaciones de dinámica poblacional utilizando la función Pop Simulator de la librería, que lo que hace es, o sea, mientras Simulator solamente simulaba una célula célula, Pop Simulator me mantiene la hija y la madre, ¿vale? Aquí deberían correrles. Y cuando corro SZDIM, también obtengo dinámicas de tamaños. Y esta vez me da este data frame que es parecido. Tiempo, sample significa la colonia, o sea que la colonia cero en el tiempo cero, tiene un individuo que es la célula cero, y así sucesivamente. Ok, aquí también me guarda la dinámica temporal y los eventos de división. Entonces los invito, si quieren mirar como con más calma esta librería, este se llama, este es el artículo recomendado, pues actualmente estamos intentando mejorarla, entonces puede ser un poquito inestable. Queremos aplicar esto no solamente a bacterias o este tipo de formalismo, no solo a bacterias, sino también a células humanas, levaduras, etcétera, que es lo que estoy haciendo actualmente. Si alguien más tiene ideas, le invito, pues, me escriba, siempre invitada. Creo que era eso. Si tenemos preguntas o algo, podemos terminar. Excelente, César. Una consulta. Sí. Dentro del código, ¿qué es lo que hace que sea ese crecimiento aleatorio de las células en el código? Vale, entonces eh, aquí lo que yo hago en el código, por ejemplo, aquí en el tamaño tengo eh, el crecimiento exponencial se define por la tasa de crecimiento mu. Esta tasa de crecimiento puede ser una variable que va guardada en la célula. Eh, el código el código está basado en programación orientada a objetos, o sea que cada objeto es una célula. Básicamente, cada célula puede mantener su tasa de crecimiento y en cada ciclo se puede volver, este mi no toma el mismo valor siempre, sino que puede ser una variable aleatoria. Eh, y también la aleatoriedad también se ve dada en esta función que me da el tiempo de división. O sea, aquí tengo esta función depende de R, que es un número aleatorio. Entonces, hay como que varias fuentes de ruido. Perdón, aquí los muevo. Uno es el ruido en tasa de crecimiento, que es como les decía, cada vez que se reinicia el ciclo se genera un nuevo número aleatorio con el promedio que yo quiero, pero aleatorio.
y los ruidos en partición y los ruidos en el tiempo de división que está dado por la fórmula de tiempo de división. Entonces, como que eh, todas estas variables se pueden medir a partir de imágenes de, de colonias y lo que yo mida lo puedo colocar en la simulación y comparar mi simulación con el experimento. Una consulta más, César. Gracias. De esta simulación que tú realizas, ¿has tenido la posibilidad de comparar estos resultados con algún tipo de campaña de medidas en realidad? Eh, tenemos, eh, eh, tenemos varios experimentos, por ejemplo, a ver si te muestro. Ah, a ver aquí. Básicamente ya sabemos que esta teoría es correcta para bacterias E. coli y C. glutámico. De pronto les puedo aquí compartir también un artículo que estudiamos recientemente. eh, que está en bioRxiv, está actualmente en proceso de revisión por pares. Entonces, esa es la evidencia de que estas teorías pueden alcanzar, o sea, pueden tener mucha correspondencia experimentalmente. Entonces, lo que hicimos aquí es mirar si eh, yo puedo simular el volumen, como puedo simular el área de la célula o la longitud de la célula. Entonces, la pregunta es, ¿mi modelo cuál predice mejor? ¿El área, la longitud o, o el volumen? Entonces, aquí teníamos, experimentalmente tenemos aquí las células, aquí puedes ver eh, a lo largo del tiempo las colonias y mido, puedo simular los tiempos de división dado el tamaño y mirar la cantidad de células que tiene una colonia. Entonces, esto es un proceso estocástico también y cuento cuántas colonias hay, cuántas células hay en cada colonia. Por ejemplo, aquí la colonia roja tiene una, luego en tiempo 60 minutos tiene dos, en 120 sigue teniendo dos, en 180 ya tiene cuatro, en 240 tiene dos, cuatro, seis, ocho, en 300 tiene 12, creo. Y eso lo colocamos aquí. Medimos la varianza, etcétera, y nos damos cuenta que cuando lo comparamos con la teoría o con la simulación, mira, aquí ya tenemos el ladder que les estaba explicando. eh, Salió un artículo donde aplicaron Padecolib para células, eh, a ver si lo tengo por aquí, para células de la sangre. Mm, Creo que es eritrocitos. Exacto. Entonces, este artículo de, ¿se alcanzan a ver en pantalla? Este artículo de Communication Physics, estos colegas de Italia midieron las células de la sangre, muestras de células cancerígenas de leucemia y aplicaron, pues ustedes pueden ver que hay ecuaciones como muy similares a las que usamos nosotros. Miran como las estrategias de división y la dinámica de tamaño a lo largo del tiempo y lo comparan con los experimentos.
eh, la parte experimental es un poquito más compleja, pero básicamente utilizan este tipo de formulaciones para analizar que las células cancerígenas se dividen y crecen diferente que las células saludables. Entonces, digamos, ese tipo de aplicaciones son directas y pues también espero que ustedes la usen allá en sus proyectos personales. Excelente. Muchas gracias, Me César. alegra mucho pues que hayan contado conmigo. Gracias a las personas que se quedaron aquí a la sesión. Y pues sería eso. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Espero pues también que vuelvan a leer y relean los videos, vean los programas y cualquier cosa me escriben. Mi código es, voy acá mi código, mi correo es cnieto@udel.edu. Ah, y bueno, estoy pendiente, pues, si alguien más se le ocurre, tiene alguna idea. Excelente. Seguro te vamos a contactar ahí, Ujú, principalmente con los de bioprocesos, ¿no? ujú. Bioquímica. Aquí el Vamos chat a- me dicen Sí, que si, ¿cómo se puede determinar la tasa de crecimiento para aplicar la simulación? Si existe la posibilidad de que la tasa de crecimiento sea también variable en el tiempo. Ese es el asunto de que la tasa varía en el tiempo es súper relevante. De hecho, también aquí voy a contarles, antes de salir aquí rápidamente, otro artículo que estamos sacando con respecto a tasas de crecimiento que cambian en el tiempo. Eso es muy importante, sobre todo cuando hay curvas de crecimiento. Eh, Voy a compartirles pantalla. Sí, básicamente cuando, cuando se acaban los nutrientes de las células, porque pues la población creció mucho, la tasa de crecimiento decrece y aquí han habido como oh, estos experimentos que estamos haciendo, nos damos cuenta que esta es la población, crece exponencialmente y luego cuando se empiezan a acabar los nutrientes ya paran su crecimiento, entonces la tasa de crecimiento decrece en el tiempo y también lo hace el tamaño primero promedio crece y luego decae y lo que estamos intentando es ver si es posible proponer tasas de división, tasas de crecimiento que me permitan predecir este tipo de dinámica de tamaños. Esto también es muy importante porque me permite entender cómo se comportan las células en casos que no son como ideales, en casos extremos, ¿no? Que es cuando se acaban los nutrientes, cuando están en nutrientes que no son los óptimos, etcétera. Entonces, una de las formas para mí la tasa de crecimiento puede ser en medir en el laboratorio eh, estas curvas de crecimiento, que es por ejemplo haciendo platear, contar número de colonias en un plato, densidad de biomasa, etcétera. Ya con eso se puede utilizar y utilizar esa tasa de crecimiento para también modelar el tamaño y la tasa de división. Ahí también se los dejo si están también interesados en esos temas. Vale. perfecto. Envío también el link donde se encuentran las clases, ¿no es cierto? Los días uno, 2, 3 y esta clase también que voy a subir el video por la Ujú. noche. Están en el Drive si es que quisieran bajarlas, ¿no? Y también les comparto el link. Ahora voy a copiar el link de asistencia. Un momento. Ah, bueno. Entonces, bueno, me van contando. Espero que
les vaya muy bien, muchachos. Me alegro, me pareció muy interesante compartir con ustedes mi experiencia. Muchas gracias, Entonces, que César. estén muy bien. De hecho, es de que excelente, ha sido una noche de mucho aprendizaje, te Me agradecemos, alegra. ¿no? Esto ha sido un trabajo que hemos venido desarrollando hace bastantes meses y realmente ha tenido ese nivel que esperábamos, ¿no? Al tener profesionales como tú ahí presentando este tipo de trabajos, que nos abre la posibilidad que podamos trabajar con este tipo de material, ¿no? Con este tipo de matemática, procesos estocásticos, que nos ayuda a caracterizar de alguna forma lo que serían las variables aleatorias, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, estamos justamente apuntando eso desde la Facultad de Ingeniería y de hecho es de que va a ser un impulso muy grande para que nuestros alumnos lleguen a realizar tesis, ¿no? Porque, bueno, es un trabajo bastante moroso el que se realiza, ¿no? Pero está enfocado justamente al estudio de variables aleatorias, justamente al desarrollo de este tipo de materiales de trabajos finales, ¿no? Como la tesis. Entonces, bueno, agradecerte, César Nieto, y también con a todo César el- Vargas, ¿no? ujú. No está presente ahora, pero bueno, excelente profesional que estuvo ahí acompañándonos en todo este tiempo. Agradecer también al doctor Calderón por acompañarnos también en cada reunión que tuvimos desde marzo de este año. Estuvimos reuniéndonos una vez por semana los días viernes. Muchas gracias, doctor. A la ingeniera también Susana Vargas, ¿no? Que estuvo con nosotros. Yuri también, que dio 4 clases la anterior semana, ¿no? Edgar Salazar también, que pertenece al grupo, a los de la UPB, ¿no? A la Universidad Privada Boliviana, y bueno, a la UCB, a todos los colegas que nos están acompañando, muchas gracias por seguirnos en este curso tan importante, ¿no? De procesos estocásticos. Doctor Calderón, no sé si desea decir algunas palabras. No, invitarlo a César a ver si puede darse una vuelta aquí por Ah, Bolivia, pues claro, claro. va a ser bien lindo tenerlo aquí en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz con Edgar. Ujú. Y sí, Hay que dar un sí, gran amigo aquí de la Universidad de La UAM. sí, sí, y recibir de una forma más directa también estas enseñanzas que poco a poco van a ir dando fruto, yo creo. Sí, le Claro. agradecemos mucho. Sí, aquí la Universidad de Delaware pues tiene programas de intercambio de verano para el próximo año. Sé que muchas personas de la Universidad Católica han aplicado y han también tenido la oportunidad de venir. Invitados también a los muchachos que quieran participar. Mm. Muchas gracias. Yo tengo la suerte que mi hijo está por allá ahorita. ¡Oh, qué buena! Así es. Vale. Siguiente. Luego Muy entonces, bien. Muchas gracias, nos entonces. estamos hablando. Gracias a todos por Estamos la en la contacto. organización. Perfecto, muchas gracias. Un gusto. Feliz noche. Saludos. Chao, chao. Vale.